¿Qué tal? Miren, a primera vista, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo podrían sonar casi a lo mismo, ¿no? Dinero moviéndose por debajo de la mesa. Pero hoy vamos a ver bien a fondo cómo, a pesar de que usan tácticas parecidas, en realidad buscan cosas totalmente opuestas y son amenazas muy, pero muy distintas para la seguridad de todos. Y para entender por qué esto es tan urgente, no hay que irse muy lejos. El terrible atentado en Moscú no fue solo un acto de violencia. Fue el resultado de una operación que, sí o sí, necesitó dinero para poder llevarse a cabo. Esto nos deja clarísimo por qué seguir el rastro del dinero no es un simple ejercicio de contabilidad. Es, de hecho, una pieza clave de la seguridad mundial. Bueno, vamos a lo importante. Aunque casi siempre escuchamos hablar de estos dos temas juntos, y es cierto que usan técnicas similares, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son delitos diferentes, con motivaciones que no tienen nada que ver la una con la otra. Arranquemos con el lavado de dinero, o LD. Pensemos en esto como si fuera una lavadora financiera. El objetivo es muy claro, tomar dinero que viene de cosas como el narcotráfico o la corrupción, o sea, dinero sucio, y meterlo en un ciclo de transacciones para que, al final del día, parezca que viene de una fuente legítima. De lo que se trata es de borrarle por completo el pasado a ese dinero. Ahora pasemos al financiamiento del terrorismo, o FT. Aquí la lógica es prácticamente la opuesta. Y ojo con esto porque es clave. El dinero puede venir de fuentes totalmente legales. No sé, donaciones a una supuesta organización de caridad o las ganancias de un negocio cualquiera. El crimen no está en de dónde viene el dinero, sino en para dónde va, financiar la violencia. Y como se imaginarán, esto lo hace increíblemente difícil de rastrear. Esta tabla nos lo deja todo mucho más claro. A ver, en el lavado de dinero, el objetivo es ocultar el origen de la plata, que siempre es ilícita. Y normalmente hablamos de grandes cantidades que se mueven en círculos para despistar. En cambio, en el financiamiento al terrorismo, lo que se busca es ocultar el destino final de esos fondos, que pueden ser lícitos o ilícitos. Y un punto importantísimo, a veces se trata de montos muy pequeños, lo justo para un pasaje de avión o para comprar algunos materiales, lo que complica muchísimo la detección. El flujo es directo, lineal, de quien lo financia a quien ejecuta. Y esta diferencia nos lleva al corazón del asunto, a la pregunta de fondo. ¿Qué es lo que buscan al final del día estos grupos? Y aquí la distinción es total, es blanco y negro. La tabla lo resume perfecto. El crimen organizado, como lo define la Convención de Palermo, busca una cosa, beneficio económico. Quieren plata, quieren acumular riqueza, recursos, pero no les interesa para nada gobernar. Por otro lado, los grupos terroristas tienen un objetivo puramente político. Ellos sí buscan el poder para imponer su ideología, como lo veíamos con ISIS y su objetivo de restaurar a un califato. Entonces, si estamos hablando de amenazas globales, ¿cómo responde el mundo? Pues no es que cada país vaya por su lado, para nada. Existe toda una estrategia internacional muy bien coordinada para cerrarles el paso a estos flujos de dinero. Y la base de toda esa respuesta mundial se puede resumir en este número: 40. No son 40 agencias ni 40 leyes. Son las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, más conocido como GAFI. Este es el pilar, la columna vertebral de esta lucha. Y no son simples sugerencias, Son un estándar que los países están obligados a meter en sus propias leyes. Y para asegurarse de que no sea solo letra muerta, se someten a unas evaluaciones mutuas muy rigurosas, donde otros países revisan que de verdad estén aplicando las reglas como se debe. Bueno, ya vimos el panorama global. Ahora bajemos a nivel nacional para ver cómo funcionan estas reglas en la práctica. Vamos a usar como ejemplo el modelo que se sigue en la mayoría de países para entender cómo un Estado organiza sus defensas. Quizá la mejor manera de visualizar todo este sistema, que es bastante complejo, es como el sistema inmunológico del cuerpo. Así como tenemos defensas para detectar y atacar virus, un país tiene todo un andamiaje para identificar y neutralizar esas amenazas, que en este caso son el dinero sucio o con fines terroristas. Aquí viene la pregunta del millón, ¿no? Con millones y millones de transacciones todos los días, ¿cómo empieza el proceso? ¿Por dónde se jala el hilo para encontrar algo sospechoso?
La imagen que nos viene a la mente, casi de película, es la de una supercomputadora del gobierno que está vigilando cada movimiento financiero que hacemos. Pero la realidad es bastante diferente y, de hecho, se basa mucho más en la colaboración. Aquí está la verdad, y es un punto fundamental. La primera línea de defensa no es el gobierno, es el sector privado. Profesionales en bancos, en aseguradoras, en inmobiliarias, a ellos se les conoce como personas obligadas. Siguiendo la analogía, ellos son los glóbulos blancos de este sistema. Cuando detectan una operación que es inusual, que no tiene una explicación lógica, ni económica, ni legal, tiene la obligación de reportarla. Una vez que se presenta ese reporte, se activa toda una cadena de acciones que está muy bien definida. Vamos a ver cómo es esa secuencia paso a paso, desde que salta la primera alerta hasta que se llega, potencialmente, a una acción judicial. Y esta secuencia es crucial, no se pueden saltar los pasos. Primero, un banco o una inmobiliaria detecta la anomalía y la reporta. Luego, la unidad de inteligencia financiera del país, que en Guatemala es la IBE, analiza ese reporte, lo cruza con otros datos y enriquece la información. Si después de ese análisis hay indicios de un delito, el caso se traslada al Ministerio Público, que es el único que por ley puede hacer una investigación penal. Y finalmente, el caso llega a los tribunales, al organismo judicial, que ya tiene la última palabra sobre si hay culpabilidad o no. Cada institución tiene su rol y no se pueden mezclar las funciones. Entonces, ¿por qué debería importarnos todo este sistema? Bueno, porque un sistema fuerte no solo protege la economía del país para que no se contamine con dinero sucio, también le corta el combustible, la gasolina, al terrorismo y al crimen organizado. Al final del día, esta colaboración entre el sector público y el privado es un pilar fundamental para la seguridad y la estabilidad de toda la sociedad. Y cerramos con una reflexión que es inevitable. Esta batalla nunca termina. Con el auge de las criptomonedas anónimas, las finanzas descentralizadas, los criminales siempre están buscando nuevas autopistas para mover sus fondos. La gran pregunta que nos queda es, ¿podrán nuestras defensas, nuestros sistemas inmunológicos financieros, que fueron diseñados para un mundo de bancos tradicionales, evolucionar a la misma velocidad para enfrentar estas nuevas amenazas invisibles?